Muy buenos días a todos. Eh, bueno, después de trabajar durante muchos años en cuidados paliativos, he aprendido varias cosas, como no sería, mm, es decir, he aprendido fundamentalmente a pedir disculpas cuando las cosas no salen bien como quisiéramos y hemos tenido cierta responsabilidad en esa falta de éxito, ¿no? En este caso, pediros disculpas por no poder estar ahí con vosotros, no haber podido viajar desde Bilbao a Madrid por motivos, como ha dicho Elia, por motivos personales, familiares. Pero esto, desde luego, no quería perderme la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, compartiendo algunas reflexiones, ¿no? La segunda cosa que he aprendido es agradecer, sobre todo agradecer a los enfermos y a las familias que nos han permitido entrar en sus vidas, en su intimidad, ¿no? Con lo cual, en este caso, también quiero agradecer a Elia, a la presidenta de la SECPAL, que me ha invitado a inaugurar esta jornada de hoy, esta conmemoración. Y la tercera cosa que he aprendido es a estar satisfecho de haber podido ayudar a los enfermos en afrontar su propia muerte. Esta satisfacción también quería yo manifestarla hoy porque estoy muy satisfecho de poder compartir con todos vosotros las reflexiones, o al menos algunas reflexiones, algunas pinceladas del cuidado desde la deontología. Por tanto, este es un poco lo que yo quería contaros antes de empezar a hablar del tema que se me ha encargado. Por lo tanto, voy a compartir ahora pantalla para que mi explicación sea más gráfica con una presentación, ¿de acuerdo? Mirad, eh, yo soy director del Instituto para Cuidar Mejor de mi hospital, después de haber trabajado, como he dicho, muchos años dirigiendo la unidad de paliativos. Ahora, de alguna manera, pues también continúo participando en el desarrollo de los cuidados paliativos con este instituto que se encarga fundamentalmente de divulgar lo que son los cuidados paliativos, que se trata de formar en cuidados paliativos a cuidadores no profesionales y cuidadores profesionales y a investigar y a innovar para cuidar mejor. Estos son los objetivos de este instituto. También la Fundación Pia Aguirreche, a la que pertenezco como miembro del patronato, tiene esta misión: divulgar, formar, etcétera, en cuidados paliativos. Por lo tanto, desde esta perspectiva es la que yo os quiero hoy eh, hablar y compartir las reflexiones que os he anunciado. Mirad, de alguna manera, cuidar a un enfermo con una enfermedad avanzada es complejo y requiere unas cualificaciones profesionales específicas. Todos sabemos, o al menos nos hemos dado cuenta, que para hacer bien los paliativos hay que ser competentes desde el punto de vista clínico, conocer bien nuestra disciplina, o en medicina, o en enfermería, o en trabajo social, o en psicología, etcétera. Pero sobre todo tener también habilidades en comunicación. Cuidados paliativos hay que comunicarse mucho con el enfermo, hay que transmitir malas noticias, es decir, tenemos que dialogar mucho con el enfermo y con la familia, y estas habilidades en comunicación son necesarias. Pero también necesitamos habilidades en la toma de decisiones, porque al final de la vida, o durante estos procesos que llevan al final de la vida, en los que tenemos que ir acompañando al enfermo y a su familia, necesitamos también tomar decisiones, ¿eh? Decisiones que deben de ser compartidas con el enfermo y con la familia, y nosotros tenemos que tener en cuenta esos valores del enfermo. Por eso yo me voy ahora a orientar, a explicar un poco el tema de las habilidades en toma de decisiones, es decir, cuidar desde la deontología. Porque, mirad, los conflictos éticos pueden ser diversos, porque los cuidados paliativos tienen que ver con la vida, tienen que ver con la muerte, tienen que ver con el sufrimiento, con la fragilidad y la vulnerabilidad de los enfermos.
Y estos conflictos éticos, de alguna manera, los tenemos que abordar. No los podemos dejar ahí, pasar de largo. Y, por supuesto, van a requerir un análisis racional de modo que podamos tomar decisiones clínicas apropiadas, porque no vamos a poder hacerlo bien si no hemos analizado bien esos conflictos y podamos tomar la decisión apropiada. La ética, por lo tanto, y el trabajo clínico han de ir de la mano. Deben de ser dos herramientas que no se pueden separar. Y es de lo que yo voy a querer, lo voy a pretender eh, hablar con vosotros hoy. El conflicto es un síntoma que muestra a los clínicos, que nos está demostrando la necesidad de trabajar con valores y trabajar con valores con la misma capacidad y habilidad profesional con la que nos desenvolvemos en el trabajo clínico. Una vez nuestro trabajo clínico lo hacemos muy bien, pues también nos tenemos que desenvolver con esos valores que tiene el paciente y que tenemos que respetar. Mirad, además de aliviar su sufrimiento, con nuestro acompañamiento y nuestros cuidados, que es la base de los cuidados paliativos, ese acompañamiento, debemos preservar también su dignidad como persona. No solo sirve aliviarle los síntomas, sino también que su dignidad no sea mermada. Tenemos que preservar esa dignidad. Porque con los cuidados paliativos aliviamos el sufrimiento, pero también preservamos la dignidad de la persona. No nos olvidemos. Tenemos esta misión. En cuidados paliativos hacemos bastantes más cosas de las que piensan algunos. No solamente estamos ahí junto al enfermo, sino lo que hacemos es aliviar esto. Pues bien, eh, yo creo que conocemos muy bien los que hacemos paliativos a Chochinov y, según él, unos cuidados necesarios para conservar la dignidad de la persona han de estar sustentados en 4 principios: en el comportamiento, en la actitud, en la compasión y en el diálogo. Y voy a pasar a pincelar un poquitín cada uno de estos principios de Chochinov. Él nos habla del comportamiento y acciones tan sencillas como ofrecer al paciente un vaso de agua, porque a veces le decimos que tiene que beber, pero resulta que el vaso de agua lo tiene en la mesilla, alejada, donde él puede cogerlo porque está encamado, pero la mesilla no está cerquita. Tenemos que acercárselo para que él pueda hacer uso de ella. O acercar las gafas. Le decimos que se entretenga, que lea, pero las gafas las tiene en el armario y él está encamado, no puede cogerlas. Ajustarle la almohada, esa almohada que de estar mucho tiempo sobre ella está achuchurrada y cuando alguien viene y nos la hueca y nos la pone por la zona más fresquita, esto también nos alivia y nos da sensación de que alguien se preocupa porque estemos bien. Preguntar por esa foto que está en la habitación, que no habíamos visto días atrás, y esa foto que le acaban de traer, le puede dar opción al enfermo de que nos hable de quién está en esa foto, de su nieto, y entonces se abre y por un momento se olvida de su enfermedad. Todo ello nos va a indicar que nos interesamos por la persona a la que estamos atendiendo. Este comportamiento es uno de los principios básicos, según Chochinov, que tenemos que emplear. Y también otras muestras de respeto, como pedir permiso antes de realizar exploración física, que a veces pues, es incómoda, o hacer exploraciones que pueden ser molestas. Si le explicamos al paciente que comprendemos que puede ser molesta esa exploración, pero que vamos nosotros a tratar de que no lo sea tanto, esto va a demostrar que le estamos respetando la dignidad. Y esto le transmite al enfermo que tiene toda nuestra atención. Este comportamiento es esencial. Nuestra actitud también es otro de los principios que él nos plantea, y hay que tener en cuenta que los pacientes se miran en sus médicos o en sus profesionales que las atienden como un espejo, nos miran a la cara y a ver cuando les vamos a llevar el resultado de unos análisis o de una anatomía patológica, nos están mirando la cara a ver qué cara ponemos
y según la cara que pongamos, él va a ver si el resultado es bueno o no es bueno. Y desde luego, si no percibe una actitud positiva, tampoco la va a tener el paciente, con lo cual tenemos que cuidar mucho nuestra actitud. La compasión. La compasión no es esa palabra que la empleamos mucho, ¿no? Te compadecemos por lo que te está ocurriendo, pero la compasión tiene que ser proactiva, ¿eh? La ejercemos con una percepción sentida del sufrimiento del paciente, que la vamos a poder demostrar simplemente con una mirada de comprensión, un posar nuestra mano sobre su hombro, o a través de unas palabras adecuadas, o a través de nuestra mirada o de nuestra sonrisa. Es decir, una compasión proactiva, asumir, ponernos en el lugar del enfermo, de lo que le está ocurriendo, y ponernos a ver en marcha, a ver cómo le podemos ayudar a resolverlo. El diálogo. El diálogo, que es el último principio que nos planteaba Chochinov, el diálogo nos debe permitir conocer al enfermo como persona. Si no hablamos con él, si no dialogamos, no vamos a saber muchas cosas. Y es verdad que le preguntamos, sí, a ver qué síntomas tiene para podérselo resolver, pero a veces necesitamos en ese diálogo algo más cercano. Por eso conocer el contexto vital del paciente es fundamental para preservar su dignidad. Y para ello sería conveniente que el médico le preguntara, ¿no? Al final de haber hecho todas esas preguntas o cuestionarios sobre los síntomas, ¿qué debo saber de usted como persona que me ayude a atenderle mejor? Tal vez esta pregunta le abre a él una posibilidad de contarnos más cosas que antes no ha podido comentarnos porque le íbamos dirigiendo las preguntas. Dejarle esta pregunta abierta es fundamental para que él pueda abrirse más y nosotros comprendamos algo más que los síntomas sin más, ¿no? Bien, vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y cómo hacemos esto de aplicar la deontología o la ética en cuidados paliativos? Pues ya lo siento deciros que no existe un protocolo ético, pero bueno, os voy a dar algunas pistas, ¿no? Habría que conjugar, para aplicar bien la ética en cuidados paliativos, la ciencia, que nos va a decir lo que hay que hacer en la mayoría de los casos, que eso ya conocemos cada uno en nuestra disciplina, qué es lo que hay que hacer, pero después esa sabiduría práctica que está basada en nuestra experiencia y en la prudencia sobre todo, que nos va a decir lo que hay que hacer en ese caso concreto. No podemos tener recetas para poder aplicar una receta a todos los pacientes. Cada paciente es distinto y nos tenemos que adaptar a él según sus necesidades. Esto es fundamental. Pues bien, también por otro lado, eh, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una triple realidad al final de la vida, desde la ética. Por un lado, tenemos un enfermo en fase terminal con dolor físico y sufrimiento psíquico, social y espiritual. Como sabéis, ese sufrimiento total. Y una familia angustiada que no acaba de aceptar la situación y sufre por su ser querido. Y por otro lado, un médico, bueno, un equipo asistencial que nos han formado para luchar contra la muerte. Claro, aquí estas variables que entran en juego son difíciles a veces de ponerlas de acuerdo. Y este es un gran problema desde el punto de vista ético. El enfermo no quiere que le hagamos cosas que le hagan sufrir más, con tratamientos que son inútiles, pero la familia quiere que le hagamos todo lo posible para que esté más tiempo con nosotros. eh, y los profesionales a veces no nos resistimos a que el enfermo fallezca e intentamos hacer de todo. En fin, compaginar todo esto suele ser complicado y exige que haya un consenso, que haya un diálogo y que haya una deliberación de todas las partes implicadas en esta atención para que todo salga mejor. Podríamos decir que hay una serie de imperativos al final, de imperativos éticos al final de la vida, que son, en primer lugar, respetar la voluntad del enfermo y sus valores a través de ese diálogo que hemos dicho, continuo con el enfermo, a través del documento de voluntades anticipadas, cuando no pueda expresar personalmente su voluntad. No abandonando al enfermo a través de tratamientos insuficientes, a lo que se denomina hoy abandono terapéutico.
El tercer imperativo sería aliviar y tratar los síntomas que le provocan sufrimiento. Esto no debiera ser una cuestión opcional del médico, sino una obligación nuestra. Adecuar el diagnóstico eh, y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico para evitar esa prolongación innecesaria de la agonía que a veces realizamos con diagnósticos o con pruebas diagnósticas y con tratamientos, sobre todo, que son inútiles. Y por último, sedar cuando presente síntomas refractarios, teniendo en cuenta que el fin buscado con la sedación es la medida para tasarla como un acto de ético. Pues bien, de estos imperativos éticos, de estos 5 imperativos éticos, os voy a dar también algunas pinceladas para que podamos tener algunas ideas claras sobre el asunto. Desde la deontología tenemos una referencia, que es nuestro Código de Deontología Médica, que tiene un capítulo específico dedicado a la atención médica al final de la vida, que es el capítulo 9. Pues bien, empecemos un poco por ese primer imperativo, ¿no? Que era respetar la voluntad del enfermo y sus valores. Como he dicho, a través del diálogo continuo con el enfermo o a través del documento de voluntades anticipadas cuando no pueda expresar personalmente su voluntad. Es verdad, al menos yo lo he vivido así en mi experiencia, no he necesitado echar mano de un documento de voluntades anticipadas, porque a lo largo del acompañamiento al enfermo, él me ha ido explicando cuáles eran sus deseos y yo los he ido, de alguna manera, registrando en la historia clínica. Y esto me ha permitido, de alguna manera, conocer cuáles son sus voluntades últimas. Por lo tanto, no he tenido que echar mano de ese documento que había escrito hace unos años. Entonces, lo actualizo de forma con el diálogo con el paciente. Y esto es lo que yo creo que debiéramos de hacer. Por otro lado, nuestro código nos lo dice claramente. Cuando la situación clínica del paciente no le permite tomar decisiones, el médico debe respetar las instrucciones previas o voluntades anticipadas y, en caso de no existir, la opinión del paciente manifestada y conocida con anterioridad, la expresada por sus representantes. Este documento, este artículo del Código de Ontología Médica nos tiene que hacer reflexionar a los médicos porque muchos pacientes, cuando les hablamos de hacer un documento de voluntades anticipadas, dice, va, ¿para qué lo voy a hacer si luego el médico va a hacer lo que quiera? Pues que sepan que los médicos tenemos la obligación de respetar ese documento de voluntades anticipadas y esto es importante, que lo sepan. Y sobre todo que lo sepan los médicos también, que tienen que hacer eh, caso bueno, y respetar totalmente ese documento de voluntades anticipadas. Yo, desde luego, creo que conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad. Para eso hemos estado 6 años en la universidad, luego hemos estado 5 años haciendo una especialidad y cada uno en su disciplina, pero ¿conocemos a quién padece la enfermedad? Esto yo creo, yo tengo mis dudas. ¿Conocemos sus valores? ¿Conocemos sus deseos, sus expectativas? Esto a mí me parece que no lo conocemos, ¿eh? A veces estamos en distintos niveles, los profesionales y el paciente, ¿eh? Los médicos conocemos bien los síntomas, conocemos bien la enfermedad que padece, pero todos sabemos que cuando a alguien nos dan un diagnóstico complicado, todo nuestro mundo se nos va abajo y esto tal vez no lo tengamos en cuenta los profesionales. El mundo del paciente ha entrado en crisis porque le hemos dado un diagnóstico que ha desbaratado todas sus expectativas y todas sus previsiones que tenía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar. El otro principio que hablábamos era no abandonar al enfermo, sobre todo a través de tratamientos insuficientes, a lo que se denomina, como he dicho, abandono terapéutico o no acompañándole cuando más lo necesita. Hay pacientes que lo único que necesitan es que le acompañemos, ¿eh? Y si no lo hacemos, le estamos abandonando. También el Código de Ontología Médica nos dice, y recuerdo que la normativa y los artículos del Código de Ontología Médica es de obligado cumplimiento para los médicos colegiados, con lo cual aquí no vale decir esto no va conmigo. El médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente siempre que sea posible. Claro que tenemos que intentar, pero si llega el momento en que no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas
para procurar su mayor bienestar posible y dignidad, aunque con ello pueda derivarse un acortamiento de la vida. Aquí nos da varios mensajes este artículo de deontología. Primero, que tenemos que procurar ese bienestar y procurarle también que tenga una dignidad adecuada. Tenemos que aplicar esas medidas adecuadas, las que sean necesarias, pero orientadas a su situación clínica en ese momento. Y por supuesto, si en algún caso tendríamos que emplear un tratamiento y necesitáramos aumentar de dosis y por eso se acortara la vida, no intencionadamente, sino como efecto secundario de la medicación, esto no sería ninguna eutanasia, sino que sería un doble efecto. Digo que léanse el Código de Deontología Médica, sobre todo leeros, colegas médicos, porque tenemos esta obligación. El enfermo nos necesita para estar junto a él y aliviar su sufrimiento mientras llega la muerte. Por eso tenemos que acompañarle y no abandonarle. Desea además tenernos a su lado con nuestro acercamiento humano para que le ayudemos en todas sus necesidades. Hemos visto que tiene muchas necesidades, las físicas, físicas o biológicas, las emocionales o psicológicas, las sociales o familiares y las espirituales o trascendentales. Por lo tanto, fijaros todo lo que podemos hacer acompañando al enfermo y no abandonándole. El enfermo además ha comprendido ya que la técnica ya no le es útil para curar su enfermedad, pero tiene necesidad de las personas, de su familia, de sus amigos y de su médico. Por lo tanto, no le privemos de esta compañía que él desea. Y por supuesto, en paliativo sabéis que no podemos decir ya no hay nada que hacer. Aunque esta frase tristemente se oye. Y la oyen porque muchos profesionales se la transmiten a las familias. Lo triste sería que en ocasiones a veces lo suelen oír también los enfermos. Y si no oyen la frase, a veces las actitudes de los profesionales le están demostrando que ya no hay nada que hacer. Y esto es un gran sufrimiento para el enfermo. Por favor, no digamos ya no hay nada que hacer, porque como sabéis, podemos hacer muchísimas cosas con cuidados paliativos. Podemos abandonar también al enfermo por falta de formación. Y esto supone este abandono. Primero, por considerar que estamos ante una situación compleja y decidimos evitarla. Aquellas personas que dicen, bueno, esto es muy complejo, esto no va conmigo, yo no soy capaz de poderlo resolver, esto nada, pues mira, esto que lo hagan los de paliativos porque yo no lo sé hacer. Y evitan esta situación. Esto es abandonar al enfermo. También por considerar una situación nimia y de escasa complejidad y que lo pueda atender cualquiera. Es decir, este profesional prepotente que dice, va, yo he hecho un curso de unas horas de cuidados paliativos y esto lo hace cualquiera. Cuidados paliativos no lo hace cualquiera. Y a veces, pues claro, si esta persona que toma esta actitud con falta de formación, por falta de formación, y dice que lo hace cualquiera, seguramente el enfermo que le toque atender, pues se va a ver muy perjudicado con su atención. Y la tercera actitud, por falta de formación, es por tener miedo y reticencias a aceptar la situación y emprendemos actitudes más intervencionistas. Este miedo que tenemos a que el paciente se nos muera y lo que queremos es hacer todo lo que sea posible para que dure más días, con tratamientos inútiles y un encarnizamiento y obstinación terapéutica. Pues bien, también tenemos que formarnos para poder acompañar al enfermo en el umbral de salida de su vida y conseguir aliviar el sufrimiento que le acompaña en su último viaje. Por eso, la formación en cuidados paliativos es fundamental y tenemos que seguir reivindicándola. Es un día hoy que celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que estamos ahora en este evento, y que debiéramos de reivindicar la formación a nivel universitario de forma obligatoria para que todos los profesionales que tienen que atender a personas que se encuentren al final de la vida puedan tener herramientas para poder aliviarles su sufrimiento. También nuestros enfermos ya saben que no somos unos dioses, porque a veces nos creemos que esto lo hacemos y lo podemos resolver todo. Lo que desean es que no les abandonemos cuando más lo necesitan. Seguramente cuando tienen enfermedades agudas, pues necesitan que nosotros les resolvamos el problema porque lo sabemos hacer, pero cuando ya están al final de la vida lo que necesitan es que no les abandonemos, que estemos junto a él, ¿no? Bien, también hemos dicho que otro imperativo era que
que aliviemos y tratemos los síntomas. Incluso yo diría que de forma em, intensa, ¿no? Para poder evitar que tenga cualquier tipo de sufrimiento. Por eso, aliviar y tratar los síntomas que le provocan sufrimiento no debe ser una cuestión opcional del médico, sino una obligación. No depende de cómo vayamos ese día al hospital o al centro de salud, ¿eh? Y por supuesto, no podemos educar en la tolerancia al dolor y diciéndole, si te duele, te aguantas, ¿eh? Seguramente no se nos ha ocurrido leer el chiste de Peris que decía que existen dos tipos de dolor, ¿no? El dolor propio, que es el insoportable, y el dolor ajeno, que es el dolor exagerado, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener lo suficiente consideración con el enfermo para que si dice que le duele, es que le duele. Por eso, abordando un poco los aspectos de la analgesia, que el dolor es uno de los síntomas estrella en cuidados paliativos, podríamos decir que tratar el dolor de forma inadecuada es un grave problema asistencial, por una parte. Y además es un problema ético de primera magnitud que puede afectar y afecta directamente a, a las personas y atenta contra su dignidad. Por esto, este paciente el profesional le está diciendo podemos ayudarle y él dice sí, déjenme morir con dignidad, pero no me dejen morir con dolor, por favor, quítenmelo, que me pueda morir con dignidad. Esto es algo que tenemos que aprender a hacerlo bien. Porque los médicos que estamos involucrados en el manejo del dolor debemos considerar que un inadecuado tratamiento del mismo, cuando disponemos de conocimiento y de los medios para ello, mm, no es una falta ética, sino una negligencia, con lo cual nos podemos ver envueltos en un gran problema judicial si no lo atendemos bien y la familia nos reivindica o el propio paciente en su caso, ¿no? Tenemos los suficientes medios, tenemos que tener los suficientes conocimientos y si no tendríamos que aprender. Por eso ya os he citado antes el chiste de Peris, es este al que me refería. Aliviar el dolor de nuestros enfermos no debiera ser un privilegio para ellos, sino un imperativo ético para nosotros, que no dependa del médico que le toque para que ese día se le alivie el dolor o no se le alivie el dolor. Tampoco debiéramos de permitir que alguien sufra dolor por ignorancia de cómo hacerlo. Si no conocemos, no sabemos cómo hacerlo, pues aprendamos, pero no nos pongamos a hacerlo sin saber. O por temor a aliviarlo con la posología suficiente. No, le voy a dar poca dosis por si acaso no sea que se adelante su muerte y luego me echen la culpa. No, no. Somos lo suficientemente profesionales como para saber la dosis que tenemos que emplear. ¿De acuerdo? Y luego tampoco por creencias religiosas. No, no, pues, que sufra un poco, total, no pasa nada. Este no ha sido una persona ejemplar y que sufra un poco y redima sus pecados. Mira, no somos nosotros quienes tenemos que enjuiciar eso. Si el paciente efectivamente por su creencia religiosa quiere sufrir algo, porque quiere transformarlo, dedicarlo a una intención suya, estupendo, se lo tenemos que respetar, pero que no sea por imposición nuestra, por nuestras ideas. El enfermo, además, os recuerdo que tiene derecho a ser aliviado de su dolor. Tiene derecho. En esta sociedad en la que hablamos de derechos, pues este es un derecho, el de aliviar su dolor. Y si él tiene derecho, los profesionales sanitarios tenemos el deber de aliviar el dolor de nuestros enfermos. Por lo tanto, no lo olvidemos, ¿eh? Su derecho y nuestro deber. Y aquí, con estas viñetas de Mónica Lalanda, que gentilmente me ha cedido para poder compartirla con vosotros, hay que tener presente que si el enfermo dice que le duele, es que le duele, ¿eh? Y si dice que le duele mucho, es que le duele mucho, ¿eh? El paciente va a ser el mejor referente del grado del dolor y no las dosis ni los tiempos transcurridos entre el medicamento que le hemos dado. Y no podemos decir, ya te hemos puesto ya un calmante, es imposible que te duela tanto. Esto no podría ser. Por lo tanto, esta actitud la tenemos que desechar. Porque quien nos va a indicar la eficacia de la analgesia va a ser el propio enfermo. Cuando nos diga, doctor, ya no tengo dolor, entonces nosotros nos quedaremos ya satisfechos porque hemos dado con la dosis adecuada. Esto es lo que tenemos que conseguir, medir esta dosis. El otro imperativo ético era adecuar los tratamientos cuando no se puede curar. Ante una enfermedad terminal hay que evitar las pruebas diagnósticas y los tratamientos que en esa situación resultarían inútiles.
Debemos de reorientar nuestros tratamientos para podernos adecuar a la situación clínica del enfermo. Y de esto también nos habla el Código de Deontología Médica. El médico no debe emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios o inútiles para el enfermo. Debe retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando su pronóstico así lo aconseje. Del paciente, además, tendrá en cuenta su voluntad explícita o anticipada a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Fijaros que aquí nos da otro mensaje. El paciente puede rechazar un tratamiento, pero veremos después, os adelanto, que para que el paciente o que nosotros tengamos que hacer caso y asumir el rechazo del tratamiento del paciente, el paciente tiene que estar bien informado de las consecuencias de esa negación al tratamiento. Y si él asume las consecuencias y reiteradamente dice que no quiere el tratamiento, nosotros tenemos que aceptarlo. Y lo tenemos que aceptar por dos razones. Por razones legales, porque la ley también nos dice que tenemos que respetar el rechazo del tratamiento, y por razón deontológica, porque nuestro código también nos lo dice, como os he explicado. Pues bien, el enfermo en fase terminal necesita menos tratamientos técnicos y más cuidados humanos. Por eso, en esta viñeta también de Mónica Nalanda nos refleja muy bien cómo debieran ser estos cuidados que necesita el enfermo al final de su vida. Un tratamiento, sabéis, indicado en medicina curativa puede estar contraindicado en cuidados paliativos porque se considera inapropiado. En una reanimación cardiorrespiratoria en un paciente que su situación natural va a ser el fallecimiento, no tendría sentido que cuando se le pare el corazón se haga una reanimación cardiorrespiratoria o una transfusión sanguínea, porque los niveles de hemoglobina están indicándonos que hay que hacer una transfusión, pero el paciente está en situación agónica, tampoco estaría indicada en esta situación. Por lo tanto, tengamos claro, muy bien, como veis, conocer estos aspectos de ética, actuaciones éticas, son fundamentales para no cometer errores en nuestros cuidados a nuestros pacientes. Y os daré una pista, porque creo que puede ser interesante, a la hora de que consideremos que un tratamiento es inapropiado, que no lo tenemos que emplear. Y es inapropiado cuando es innecesario, porque el objetivo deseado se puede obtener con medios más sencillos. Por ejemplo, si podemos emplear la dosis subcutánea o la dosis oral, ¿por qué le vamos a poner la medicación por vía intravenosa? Es inútil, o sea, es inapropiado cuando es inútil porque el enfermo está en una situación ya demasiado avanzada para responder al tratamiento. Es lo que decíamos de la transfusión sanguínea. El paciente está en fase agónica y porque queramos recuperar los niveles de hemoglobina no tiene sentido que le hagamos una transfusión sanguínea. Es inapropiado cuando es inseguro, porque sus complicaciones sobrepasan el posible beneficio. Y aquí vemos a veces muchos tratamientos de quimioterapia que empleamos cuando en realidad las complicaciones o los efectos secundarios van a ir por encima del posible beneficio. Y es inapropiado cuando se inclemente porque la calidad de vida ofrecida no es lo suficientemente buena para justificar su tratamiento. ¿Qué le vamos a ofrecer con una quimioterapia paliativa en ocasiones cuando el paciente te dice, doctor, ya sé lo que es una quimioterapia porque ya me la han dado y eso seguramente me dé algunos días más de vida, pero yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mis nietos, disfrutar y cuando me dan la quimio no puedo hacerlo. Prefiero estar menos días, pero estar disfrutando con ellos. Y también es inapropiado cuando es insensato porque consume recursos de otras actividades que podrían ser más beneficiosas. También tenemos que ser justos y equitativos a la hora de emplear los tratamientos. Pues bien, como he dicho antes, el enfermo puede negarse al tratamiento, pero os recuerdo, tenemos que informarle bien de las consecuencias de la negación al tratamiento. Y por último, el último imperativo es sedarle cuando lo precise. Sabéis que hay enfermos que, a pesar de todos los tratamientos disponibles, tienen en algún momento de la evolución de su enfermedad uno o más síntomas refractarios al tratamiento que le provoca un sufrimiento insoportable. Y esto, pues, también
A esto nos hace referencia el Código de Ontología Médica, porque nos dice que la sedación es un tratamiento adecuado. La sedación paliativa en el enfermo en fase terminal es un tratamiento correcto e indicado cuando existen síntomas refractarios que no pueden ser controlados con los tratamientos disponibles. Y para realizarla se debe tener el consentimiento explícito o implícito del paciente o por representación en los casos de pacientes que no pueden emitir un consentimiento válido, debiendo esto quedar registrado en la historia clínica. Como veis, creo que nos lo deja bastante claro el Código de Ontología Médica. Pues bien, cuando un enfermo tiene un sufrimiento insoportable y él lo autoriza, debemos disminuir su consciencia para garantizar una muerte serena. En esto consiste la sedación, como sabéis muy bien, y disminuir la consciencia para que su enfermedad no le provoque, no le haga sentir ese sufrimiento y él, cuando llegue su muerte, que sea de forma serena. La sedación paliativa es un recurso terapéutico prescrito por el médico, con unos criterios indicados concretos. Por eso no puede ser un tratamiento que se emplea a la carta a petición del paciente. Y esto es lo que les hemos hecho ver a algunos legisladores autonómicos cuando han elaborado las leyes autonómicas de cuidados paliativos, las que hay, en la que cuando ponían el paciente tiene derecho a la sedación, cuando nos han pedido que revisemos esos borradores, les hemos dicho, por favor, poner después de tiene derecho a la sedación si está indicada, porque es que si no nos la van a exigir. Y esto no es así. La sedación paliativa, además, también, como sabéis, es objeto de controversia, porque la necesidad de disminuir la consciencia de un enfermo en las horas anteriores de su muerte ha sido y es objeto de controversia en sus aspectos clínicos, éticos, legales y religiosos. Es que en todos estos ámbitos siempre hay alguna duda de cómo hay que hacer las cosas. Quienes no conocen además las indicaciones y la técnica de la sedación paliativa o carecen de experiencia en medicina paliativa a veces pueden confundirla con una forma encubierta de eutanasia y esto no es así. Sabemos muy bien cuáles son las diferencias. Por si acaso os las recuerdo. ¿Eh? Yo creo que está claro que la intención en la sedación es aliviar al paciente. ¿Eh? La intención de la eutanasia es acabar con la vida del paciente, por supuesto, para aliviar su sufrimiento, pero de alguna manera acaban con su sufrimiento, pero acaban con él también, con el que sufre. El procedimiento en la sedación es la inyección de fármacos a dosis sedantes y el procedimiento en la eutanasia es la inyección de fármacos a dosis letales. Como vais viendo, la diferencia está siendo clara. Y el resultado con la sedación es el alivio de los síntomas, es decir, aliviar a la persona que sufre, y el resultado de la eutanasia es la muerte, es eliminar a la persona que sufre. Nosotros lo que queremos es aliviar a la persona que sufre o aliviar el sufrimiento de la persona, no eliminar a la persona que sufre. Dicho esto, creo que os quedarán claras las diferencias. Pero ahora nos haríamos esta pregunta. ¿El enfermo en fase terminal tiene derecho a la sedación paliativa? Rotundamente sí, siempre que esté indicada. Y cuando la sedación está indicada y existe el consentimiento del enfermo, el médico tiene la obligación de aplicarla. ¿Eh? Si un médico se negara a realizar la sedación, el paciente o en su defecto la familia le podría exigir como un derecho que se corresponde con el deber profesional del médico. Por lo tanto, no lo olvidemos. Tenemos la obligación, si está indicada y aceptada o consentida por el paciente. El enfermo ante una sedación paliativa, tiene que ser sedado, como he dicho, pero ante una sedación paliativa indicada y consentida por él, la objeción de conciencia no tiene cabida, como tampoco tendría cabida objetar ante cualquier otro tratamiento correctamente indicado. ¿Eh? Por lo tanto, aquí no vale decir, no, yo no le voy a sedar porque no estoy de acuerdo con la sedación, yo creo que esto es matar al paciente. No, no, si está bien hecha y si está bien indicada, la sedación es un tratamiento correcto y es una buena práctica médica. ¿Cómo sedar desde la ética? Pues el médico está obligado a sedar solo y resalto solo hasta el nivel requerido para aliviar los síntomas. El ajuste de la sedación en la agonía es aceptable en la medida en que mantiene un ajuste apropiado en las dosis de la medicación. Por eso, si la dosis de sedante excediera de la necesaria para alcanzar el alivio de los síntomas, habría razones para sospechar
que la finalidad del tratamiento no es el alivio del enfermo, sino la anticipación de su muerte. Y esto no es ético. Seguimos diciendo cómo se da. La dosis que debemos emplear es la de que el control de síntomas nos va a indicar, ¿no? Una dosis insuficiente prolongaría un sufrimiento innecesario durante la agonía y una sobredosis provocaría la muerte. Estos serían los dos límites por arriba y por abajo en los que debíamos mantener las dosis de cómo sedar al paciente. Y además, tened en cuenta que la sedación paliativa en sí misma es un recurso terapéutico neutro más y por lo tanto éticamente neutro. Lo que puede hacerla éticamente aceptable o reprobable es el fin que busca y las circunstancias en que se aplican. Por lo tanto, pensad esto. No depende de que lo estemos haciendo. Si lo hacemos, lo empleamos bien, estará siendo éticamente bueno. Si la empleamos mal, será éticamente malo. Por eso, el fin que buscamos con la sedación va a ser la medida para que tasemos el acto si es ético o no. Y por poneros un ejemplo gráfico, el cuchillo no es bueno ni es malo, pero si lo empleamos para cortar unas rebanadas de jamón, es bueno lo que estamos haciendo, y si el cuchillo lo empleamos para metérselo en la barriga de nuestro enemigo, pues es algo malo. Es decir, el cuchillo ni es bueno ni es malo, somos nosotros que estamos empleando el cuchillo de mala forma o de buena forma. Pues bien, no sería legítima la sedación paliativa ante síntomas difíciles de controlar, pero que no han demostrado su condición de refractarios. Y ya sé que no es una definición académica, pero sí para que lo entendamos todos, el síntoma difícil es el que nosotros no somos capaces de resolver, pero otro equipo tal vez sí. Y en este caso la sedación no está indicada. Síntoma refractario es el que no es posible tratar de otra manera ni por otro profesional. Y en este caso la sedación sí está indicada. Tened en cuenta estas dos ideas porque nos van a ayudar mucho a que la indicación de la sedación sea correcta o no sea correcta. Pues bien, cuando el médico seda al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos, no está provocando su muerte, está evitando que sufra mientras se muere, está realizando una buena práctica médica. Y yo quiero ya terminar diciéndoos que, de alguna manera, cómo me gustaría y cómo deseo que me cuiden. Yo quiero que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Tampoco quiero que me dejen morir en soledad. Y también quiero que me digan la verdad, que no me engañen, que me digan la verdad para que sepa por qué me estoy muriendo. Pues bien, termino con esta diapositiva porque si deseáis profundizar más en el tema que he abordado, podéis descargaros gratuitamente este libro, Atención médica al final de la vida, desde la deontología, en el que participan, entre otros, pues Elia Martínez, nuestra presidenta, Álvaro de la Gándara, Marcos Gómez Sancho, Javier Rocafort, en fin, muchos que vosotros conocéis. Por lo tanto, este libro os lo podéis descargar gratuitamente en esta dirección y estaría encantado de que os pueda ser útil. Yo, sin más, lo que quiero deciros para finalizar es que en el día que estamos tenemos que seguir reivindicando que tenemos que caminar hacia una cultura paliativa y que de alguna manera eh, los cuidados paliativos no debieran de ser el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos. Muchas gracias.